Puedes estar en modo negativo y ponerte a trabajar y estar en modo trabajador para conseguir tus objetivos. Es lo mismo que decir que no puedes accionar para tener sin sentir que lo tienes. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy vamos a hablar de la mentalidad correcta, de la mentalidad que te llevará a tener esos frutos. Y simplemente se trata de tener una expectativa positiva. Cuando nosotros entendemos que nuestros pensamientos atraen pensamientos similares, cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo, tienes un pensamiento, este pensamiento atraerá pensamientos similares. Un ejemplo, ¿no? Digamos que te empieza a entrar el pensamiento de mi mujer me está engañando. Y efectivamente ese pensamiento atrae otro igual. Y dice, sí, la anterior vez la vi con su celular, sí, seguro es su amigo, sí, tiene su amigo de trabajo, sí, sí, pum, 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 pum. Empiezas a crear un bucle ¿de qué? De pensamientos similares al primero. Y de la misma manera, imagínate cuando tú estás accionando, ¿qué es lo que te dices? ¿Lo voy a lograr? ¿Será esto así? ¿Tendré los resultados? ¿Y si no tengo? ¿Y si no lo logro? Efectivamente, ese pensamiento, esa expectativa negativa que tú tienes va a atraer otros pensamientos similares a esto. Y recuerda que donde tú pones tu enfoque, en eso te conviertes. Donde tú prestas atención, eso se expande en tu vida. Porque recuerda que para que exista la materia tiene que existir un observador. Y ese observador eres tú, efectivamente. Pero dime, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo enfocándote en lo que no quieres que pase? Enfocándote y teniendo ese diálogo mental, porque tu enfoque es tu diálogo mental. Tu diálogo mental es lo que el universo te va a dar. Porque en la manera en cómo tú te hables, es como que cuando tú te hablas, es lo que te da el universo. Como por ejemplo, si tú tienes la expectativa de que todo va a salir bien, si tú empiezas a crear un bucle, una espiral de pensamiento positivo, y esto es tener una actitud mental positiva de que sí va a salir. Es por eso que es importante que tú debes de saber qué es lo que quieres. Y simplemente saber qué es lo que quieres, porque cuando tú sabes qué es lo que quieres, y tú sabes muy bien que vas por ello sí o sí, y tu mente no está de que si es que, y si no lo consigo, lo conseguiré, lo lograré, yo estoy seguro que lo lograré. Empezar a tener este diálogo positivo, simplemente y por ejemplo, ¿no? Y si no lo logro, y si no vendo, empiezas a tener una expectativa negativa. Tienes que tener la expectativa positiva. Y si vendo todo, y si la reviento, y si lo logro, puedes hacer este ejercicio de escribir todo este espiral de pensamientos negativos, todas las dudas que tú tienes, para luego escribir lo que afirmas, la actitud o el pensamiento en espiral positivo. Y si lo logro, y si la rompo, y ese simple hecho de pensar de que tú estás en victoria, ese simple hecho de tener la expectativa, es tener la mentalidad adecuada para que tú puedas accionar de manera masiva desde ese punto. Es por eso que ya te olvidas hasta del resultado, porque tú sabes que ya lo tienes, sabes, tú y si lo consigo y si lo logro, entonces empiezas a pensar automáticamente de que eso ya está en ti, simplemente tienes que poner las acciones y las acciones se sienten como una confirmación, las acciones te hacen sentir mucho más eso. Pero la cuestión es que tú entres en congruencia con respecto al diálogo interno que tú tienes con respecto a tus acciones de manera masiva, porque eso es lo que te va a conllevar a tener esos resultados. Porque tú no puedes accionar distinto, pero teniendo la actitud mental negativa. No puedes poner el trabajo de manera inquebrantable todos los días. No puedes todos los días levantarte y poner el trabajo, si es que tu mentalidad está, lo lograré, no sé si tendré resultados. Pues no puedes servir a dos amos al mismo momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tú no puedes accionar de manera masiva como una persona, ponerte en modo trabajador para luego sentirte mal con el diálogo interno que tú tienes. Tienes que servir a un amo. Y para ello tú tienes que entrar en el bucle de positividad, porque todo esto se trata de frecuencia. Imagínate, tú existen las frecuencias simplemente así, la positiva, amor, negativa, miedo, duda. Fe, amor, miedo, duda. Si tú te enfocas y recuerda que un pensamiento genera una emoción y estos dos generan un sentimiento.
lo cual es tu vibración, y al final eso tú atraes. Ya lo hemos explicado en miles de videos, eso no vamos a hablarlo el día de hoy. Pues simplemente para que puedas entender que cuando tú tienes un pensamiento, cuando tienes un diálogo interno negativo con respecto a una expectativa negativa, tu vibración automáticamente bajará porque estás enfocándote en un pensamiento negativo, y un pensamiento negativo automáticamente generará una emoción positiva, una emoción negativa, disculpen. Pero si tú te enfocas en la expectativa positiva de lo que tú crees que va a suceder, si tú te empiezas a enfocar en la expectativa de lo que tú quieres que pase y te pones el enfoque en tener simplemente ese diálogo interno, porque no se trata de sentir al final, se trata de que tú tengas la capacidad de tener un diálogo distinto. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es cambiar la manera en cómo tú te estás hablando. Porque la manera en cómo tú te estás hablando es la manera en cómo el universo te va a responder. Porque lo que nosotros pedimos al universo es cómo nos sentimos y la expectativa que tenemos de eso. ¿Y qué expectativa tenemos? Porque lo que pedimos es lo que nos hablamos a nosotros mismos. Es como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si encuentro el amor de mi vida? ¿Qué tal si mi negocio se revienta y consigo muchas más ventas? ¿Qué tal si me encuentro con una persona y esta persona me ayuda? ¿Qué tal si emprendo y genero el mayor número de cifras en mi vida? ¿Qué tal si grabo un video y se hace viral? No, ¿qué tal si grabo un video y nadie lo ve? Pues tu expectativa tiene que estar enfocada netamente y únicamente en eso, en lo que tú quieres que pase. Porque imagínate, lo que tú necesitas es poner tu enfoque en la expectativa positiva, porque la manera en cómo tú te hablas es la manera de pedir al universo. Porque si tú te hablas negativo, te haces sentir negativo. Y la manera de pedir al universo es sentir para tener una expectativa. Entonces, estos dos, la manera en cómo tú te estás hablando y lo que te hace sentir, ese diálogo interno que tú tienes, es lo que tú estás pidiendo al universo. Es lo único que tú estás pidiendo al universo. Entonces, entra en ese bucle, pero para ello tú tienes que saber hacia dónde vas, saber qué es lo que quieres. Entonces, saber qué es lo que quieres, saber quiero más dinero, perfecto, tienes que tener un plan de acción. Y ese plan de acción, enterarte en tu mente y tener la expectativa de que va a suceder, tener la expectativa de que eso va a funcionar, tener la expectativa de que todo te va a ir bien, de que la vas a reventar en ventas, de que vas a ser el número 1, pero a raíz de eso vas a tener que poner la acción como tal, de manera masiva, imperfecta, pero con el mindset, pero con el pensamiento correcto, con la expectativa correcta. Y entonces, de esa manera, al saber tú hacia dónde vas, pues, y saber de que eso efectivamente lo vas a lograr, pues no vas a tener dudas. No vas a tener dudas, y al no tener dudas, pues eso ya lo tienes. Porque dime, ¿quién es el que genera apego? ¿El que tiene dudas y persigue, o el que sabe que lo va a conseguir sí o sí porque tiene la expectativa de que todo va a ir bien? Pues el que genera apego es efectivamente la persona que tiene ese problema de tener dudas. ¿Y por qué tiene dudas? Porque se está enfocando en la expectativa de que, si es que no funciona, si es que. Cuando lo único que tendría que hacer es enfocarse en la expectativa de lo bueno que puede suceder. Y alguna vez te habrá pasado que cuando tienes una expectativa, por ejemplo, de hacer un viaje, ¿no? Te sientes espectacular cuando ya estás a punto de hacer el viaje. Y de la misma manera en tu vida, todos los días tiene que ser así, levantarte un nuevo día con la expectativa de que ya lo vas a conseguir, de que eso lo vas a conseguir, de que sí o sí lo vas a conseguir, tener la expectativa positiva. Entonces todos los días automáticamente tú te vas a levantar con hambre de trabajar y automáticamente te vas a enfocar en tus acciones y automáticamente te vas a empezar a olvidar del resultado. Porque no estás operando desde la duda, porque no estás operando desde el miedo, porque no estás operando desde si es que no lo consigo, estás operando desde la expectativa positiva. Entonces, recuerden chicos, tú no puedes operar de manera distinta, pues teniendo un diálogo interno negativo. No puedes servir a dos amos. Tienes que tener una expectativa positiva, porque como lo decíamos, todo se trata de frecuencia. Si tú quieres crear,
Si tú quieres crear, en primer lugar, lo que tienes que hacer es ponerte a sentir todo lo positivo. Y para sentir lo positivo tienes que tener una expectativa positiva, un pensamiento positivo que te haga sentir positivo. Pero si tú tienes la expectativa negativa, pues ¿qué va a hacer? Te va a hacer sentir negativo. Entonces, ten la expectativa correcta. La expectativa correcta es la expectativa que tú sabes de que eso se va a dar. Y no se trata de sentirlo, se trata de que cambies la manera en cómo tú te estás hablando. Porque al final, el simple hecho de que tú te hables así, te va a hacer entrar en ese mood, te va a hacer entrar en ese modo. Y te vas a sentir espectacular. Porque vas a tener una expectativa positiva de lo que tú quieres que pase. Escoge para dónde quieres ir, porque si tú no sabes para dónde vas, pues estás a la deriva. ¿Qué es lo que quieres? Escoge un plan. Ten la mentalidad correcta de que ese plan va a funcionar sí o sí. Ten la expectativa todos los días de que sí o sí, ese diálogo interno. Y si es que esto funciona, y si es que esto lo rompo, y si es que lo consigo y consigo todo el dinero para llevar a mi madre, y si lo consigo y a raíz de eso entro en una mentoría, y a raíz de la mentoría logro hacer esto, y a raíz de todo lo positivo que puedas imaginarte. Y es que sí, y es que sí, y es que sí, y es que sí, y es que sí. ¿No? Y es que si no, y es que si no, eso no. Y es que si lo logro, y es que si lo hago, y es que si lo consigo, y es que, porque la expectativa que tú tienes, porque el diálogo interno que tú tienes, más el sentimiento, es lo que tú estás pidiendo. Porque la manera en cómo tú te hablas, la manera en cómo tú te hablas a ti mismo, tienes ese diálogo interno, es la manera de pedir al universo. Entonces, enfócate en hablarte a ti, porque pedir al universo es tener la mentalidad correcta de positividad, de expectativa positiva y accionar con esa actitud de que no te importa el resultado porque sabes sí o sí de que lo vas a tener, porque eso te genera la expectativa positiva y no generas apego, simplemente todo se vuelve automático. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, apóyenme con un like y suscríbanse. Comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde puedan unirse estamos formando una comunidad para poder hablar, responder sus preguntas, simplemente para poder ser amigos y formar una comunidad mucho más grande, para poder apoyarnos y encontrarnos mentes que se sintonizan y hablamos de la misma manera. Bueno, los espero que se conecten, los espero, estoy muy ansioso, en verdad, esta información es muy valiosa y comentarles de que los espero en el grupo de WhatsApp para seguir comentándoles sobre esto. Hasta luego, cuídense mucho.